Las estrellas temblaban cuando las naves Centroni se movían por el espacio. Sus masivas naves cortaban la oscuridad como cuchillas hechas de cristal y metal. Cada nave era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales. Sus cascos brillaban con una luz azul y fría que hacía que otras especies apartaran la mirada con miedo. Los Centroni no eran como otros seres de la galaxia. No tenían carne blanda ni sangre caliente. Sus cuerpos estaban hechos de cristal viviente que crecía en su planeta natal, en las profundidades del centro de la galaxia. Medían, en promedio, 12 pies de altura. Sus extremidades eran afiladas y angulosas, como vidrio roto, y donde otras especies tenían ojos, los Centroni tenían cúmulos de gemas brillantes que podían ver a través de muchos tipos diferentes de luz. Durante 1.000 años, el Imperio Centroni había crecido en tamaño y fuerza. Habían conquistado 400 mundos. Habían destruido incontables especies. Habían esclavizado a millones de seres. Su tecnología estaba mucho más allá de lo que la mayoría de las civilizaciones podían comprender. Sus armas podían partir planetas por la mitad. Sus escudos podían detener el poder de estrellas enteras. Los Centroni creían que eran perfectos. Pensaban que todas las demás formas de vida eran errores que necesitaban ser corregidos o eliminados. Llamaban a la vida orgánica la plaga blanda y consideraban su deber limpiar la galaxia de tal debilidad. Cada especie que encontraban tenía las mismas dos opciones: convertirse en esclavos o morir. En las grandes ciudades de cristal de su mundo natal, los Centroni guardaban registros detallados de cada especie que habían destruido. Tenían bibliotecas llenas de los momentos finales de civilizaciones moribundas. Veían estas grabaciones por entretenimiento. Los gritos y súplicas de los enemigos derrotados eran como música para sus oídos cristalinos. Su imperio era gobernado por el Consejo de Cristal, 7 antiguos Centroni que habían vivido durante miles de años. Estos seres habían visto el auge y la caída de innumerables civilizaciones. Habían observado cómo sus flotas convertían mundos verdes en rocas vacías flotando en el espacio. No sentían piedad ni remordimiento. Para ellos, la conquista era tan natural como respirar. El ejército Centroni estaba organizado en grandes flotas. Cada flota tenía suficiente poder de fuego para destruir sistemas solares enteros. Las naves eran controladas por maestros de guerra, guerreros Centroni de élite que se habían probado en cientos de batallas. Estos maestros de guerra competían entre sí para ver quién podía destruir civilizaciones más rápido. El maestro de guerra Keitbar era uno de los comandantes más temidos del imperio. Había supervisado personalmente la destrucción de 47 especies. Su nave insignia, el Colmillo de Cristal, era un acorazado masivo que podía partir lunas de un solo disparo. Keitbar se enorgullecía de coleccionar las transmisiones finales de las especies moribundas. Las guardaba en sus aposentos privados y las reproducía cuando quería recordar sus victorias. Los Centroni sentían un odio particular por lo que llamaban mundos acuáticos. Estos planetas estaban cubiertos de océanos y albergaban vida basada en carbono. A los Centroni les parecían mundos repugnantes. La idea de vida nadando en líquido hacía que sus formas de cristal se estremecieran de repulsión. Habían desarrollado armas especiales solo para destruir mundos acuáticos, convirtiendo sus océanos en vapor y sus continentes en vidrio. La mayoría de las especies en la galaxia conocían a los Centroni. Eran la pesadilla que los padres usaban para asustar a sus hijos. Las rutas comerciales cambiaban de dirección para evitar el espacio Centroni. Civilizaciones enteras se habían mudado a los confines de la galaxia solo para mantenerse alejados del Imperio de Cristal. La expansión Centroni seguía un patrón que nunca cambiaba. Primero, sus naves exploradoras encontraban un nuevo sistema con vida inteligente. Estos exploradores estudiaban a la especie objetivo durante varios meses. Aprendían sobre su tecnología, su población y su fuerza militar. Los exploradores también buscaban cualquier cosa valiosa que el imperio pudiera querer conservar. Una vez que los exploradores terminaban su trabajo, llegaba una flota Centroni. La flota se posicionaba justo fuera del sistema objetivo y transmitía un mensaje. El mensaje era siempre el mismo: han sido elegidos para la integración en el Imperio Centroni.
Ríndanse inmediatamente y a una parte de su población se le permitirá servir como esclavos. Resistan, y toda su especie será eliminada. Tienen 72 horas estándar para decidir. Algunas especies se rendían de inmediato. Habían oído las historias sobre el poder Centroni y elegían la esclavitud sobre la muerte. Estas civilizaciones afortunadas eran despojadas de su tecnología y de sus miembros más fuertes. El resto era reubicado en mundos prisión donde pasaban sus vidas extrayendo cristales para sus amos. Otras especies elegían luchar. Estas valientes civilizaciones enviaban sus flotas a combatir a los invasores Centroni. Las batallas nunca duraban mucho. La tecnología Centroni era simplemente demasiado avanzada. Sus escudos de energía podían absorber cantidades masivas de daño. Sus armas podían destruir naves desde distancias increíbles. Y lo más importante, sus motores de viaje más rápidos que la luz les permitían aparecer en cualquier parte de un campo de batalla al instante. La resistencia más larga que los Centroni habían enfrentado duró 6 días estándar. Esa fue la defensa Corbani, una coalición de 12 especies que trabajaron juntas para detener la expansión Centroni. Habían construido enormes fortalezas espaciales y las habían llenado con las mejores armas que su tecnología combinada podía crear. Se habían entrenado durante décadas específicamente para luchar contra los invasores de cristal. La batalla fue magnífica y terrible. Miles de naves lucharon a través de docenas de sistemas estelares. Las flotas combinadas de 12 especies lanzaron todo lo que tenían contra las fuerzas Centroni. Por un breve momento, pareció que el imperio de cristal podría ser detenido. Pero los Centroni llevaban 1000 años luchando. Conocían cada truco que las especies orgánicas podrían intentar. Cuando las fuerzas de la coalición estaban completamente comprometidas en la batalla, los Centroni revelaron armas que nadie había visto antes. Misiles destructores de planetas que podían aniquilar mundos en minutos, bombas de gravedad que creaban agujeros negros artificiales, naves que podían entrar y salir del espacio normal. Al final del 6º día, la defensa Corbani fue completamente destruida. 12 especies habían sido reducidas a espacio vacío y escombros flotantes. Los Centroni añadieron sus transmisiones finales a la biblioteca imperial. El propio maestro de guerra Keitbar había liderado esa campaña, y seguía siendo su mayor logro. Ahora, el imperio Centroni miraba hacia el borde exterior de la galaxia. Todavía había muchos sistemas allí que no habían sido conquistados. El Consejo de Cristal había decidido que era hora de terminar de limpiar esa sección del espacio. Habían detectado docenas de especies que aún vivían vidas libres en sus pequeños mundos. Una de estas especies se llamaba a sí misma humanos. Vivían en un mundo acuático azul en un sistema con una sola estrella. Los exploradores Centroni los habían estado observando durante varios meses. Los humanos parecían ser una típica especie joven. Solo recientemente habían desarrollado el viaje espacial. Sus naves más grandes eran diminutas en comparación con las naves Centroni. Sus armas usaban primitivas reacciones químicas y fusión nuclear. Los informes de los exploradores describían a los humanos como notablemente poco notables. Eran seres orgánicos pequeños, con piel rosada y suave y dientes diminutos. Vivían vidas cortas de menos de 100 años. Parecían pasar la mayor parte de su tiempo luchando entre ellos por recursos y territorio. Su tecnología avanzaba rápidamente, pero todavía estaban a miles de años de la ciencia Centroni. Los humanos sí tenían una cualidad interesante. Parecían ser inusualmente testarudos para ser una especie tan débil. Los exploradores habían observado su historia y encontraron que los humanos rara vez se rendían, incluso cuando enfrentaban probabilidades imposibles. Continuarían luchando mucho después de que cualquier ser razonable se hubiera rendido. Esto fue visto como una curiosidad menor en lugar de una preocupación seria. El maestro de guerra Keitbar había solicitado permiso para manejar la conquista humana personalmente. El Consejo de Cristal había accedido, pensando que sería una misión simple para añadir a su historial. Esperaban que los humanos se rindieran rápidamente una vez que vieran el poder de una flota Centroni. Si no, la conquista probablemente tomaría menos de un día. La flota que se reunió para la conquista humana era más pequeña de lo habitual, solo 50 naves,
incluida la nave insignia de Kate Barr. Esto se consideró potencia de fuego más que suficiente para manejar un solo mundo primitivo. Algunos miembros del Consejo de Cristal pensaron que incluso 50 naves era excesivo para un objetivo tan débil. Mientras la flota Centroni se preparaba para partir hacia el espacio humano, había emoción en todo el imperio. La noticia de la próxima conquista se había extendido a cada ciudad de cristal. Los ciudadanos se reunían en espacios públicos para ver las transmisiones en vivo que mostrarían la destrucción de otra especie orgánica. Se abrieron apuestas sobre cuán rápido se rendirían los humanos. Los Centroni habían conquistado tantas especies que habían desarrollado un sentido de rutina al respecto. Sabían exactamente cuánto duraría cada tipo de civilización. Las especies de mundos acuáticos generalmente se rendían en cuestión de horas. Las especies del desierto podrían luchar por un día o dos. Las pocas civilizaciones con capacidad espacial que habían encontrado solían durar aproximadamente una semana antes de ser completamente destruidas. Los humanos fueron clasificados como una especie de mundo acuático con capacidad espacial primitiva. La estimación oficial era que se rendirían dentro de las 6 horas de ver la flota Centroni. Si elegían luchar, serían eliminados en 24 horas. Estas predicciones se basaban en 1000 años de experiencia en conquistas. Los Centroni no sabían que estaban equivocados. No sabían que los humanos eran diferentes de todas las demás especies que habían encontrado. No sabían que los humanos los habían estado observando con tanto cuidado como ellos habían estado observando a los humanos. Lo más importante, no sabían que los humanos se habían estado preparando para este momento durante mucho más tiempo de lo que nadie creía posible. El Imperio Centroni continuó su rutina de 1000 años. Las naves se movían por el espacio. Las armas se cargaban. Se preparaban los registros para documentar otra victoria. Los seres de cristal se prepararon para lo que esperaban que fuera la conquista más fácil de su larga historia. No tenían idea de que estaban a punto de cometer el peor error que cualquier especie había cometido jamás. No tenían idea de que estaban volando hacia su propia destrucción. No tenían idea de que los pequeños y blandos humanos que planeaban destruir pronto se convertirían en la fuerza más temida de la galaxia. La flota Centroni voló a través de la oscuridad hacia la Tierra, llevando consigo la confianza de 1000 años de victorias. Detrás de ellos, su imperio continuaba su rutina diaria, sin imaginar nunca que estos serían los últimos días normales que conocerían. La advertencia llegó un martes por la mañana, hora estándar de la Tierra. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo detectaron primero las firmas de energía. Objetos masivos se movían a través del espacio a velocidades más rápidas que la luz hacia el sistema solar. Las lecturas no se parecían a nada que los humanos hubieran visto antes. La doctora Sarah Chen fue la primera persona en comprender lo que significaban las lecturas. Trabajaba en el Observatorio de Titán, una de las instalaciones de monitoreo espacial más avanzadas de la humanidad. Cuando las alertas de la computadora comenzaron a sonar, pensó que debía haber un fallo en el equipo. Los niveles de energía eran simplemente demasiado altos para ser reales. Pero las lecturas seguían llegando de múltiples estaciones. Las redes de espacio profundo en todo el sistema solar detectaban lo mismo. Algo enorme se acercaba a la Tierra. Algo que contenía más energía que sistemas estelares enteros. En cuestión de horas, la noticia había llegado a todos los gobiernos de la Tierra. Se convocaron reuniones de emergencia. Los líderes militares se reunieron en búnkeres seguros. Los científicos trabajaron frenéticamente para entender que se dirigía hacia ellos. El público en general permanecía ajeno, pero los que estaban en el poder sabían que la humanidad estaba a punto de enfrentar algo sin precedentes. Los objetos salieron del viaje más rápido que la luz en el borde del sistema solar. 50 enormes naves cristalinas aparecieron en formación perfecta, cada una más grande que las mayores estaciones espaciales de la Tierra. Sus cascos reflejaban la luz de las estrellas en patrones que herían los ojos humanos al mirarlos directamente. Las lecturas de energía se dispararon tan alto que varias estaciones de monitoreo tuvieron que apagarse para evitar daños. Durante 6 horas, la flota alienígena simplemente esperó. No hicieron ningún intento de comunicarse. No realizaron ningún escaneo que el equipo humano pudiera detectar.
Simplemente se quedaron suspendidos en el espacio como un muro de cristal y metal, bloqueando secciones enteras de estrellas. Entonces llegó el mensaje. Todas las frecuencias de radio en la Tierra lo recibieron al mismo tiempo. Cada estación de televisión, cada conexión a Internet, cada dispositivo de comunicación de repente transmitió lo mismo. La voz era fría y afilada, como un cristal rompiéndose en cámara lenta. Seres primitivos del tercer mundo desde la estrella de este sistema, dijo la voz, están siendo contactados por el maestro de guerra Keitbar del Imperio Centroni. Su especie ha sido seleccionada para la integración en nuestra gran civilización. El mensaje continuó durante varios minutos. Describía el Imperio Centroni y sus 1000 años de conquista. Explicaba cómo cientos de especies ya habían sido integradas o eliminadas. Enumeraba los logros de la ciencia Centroni y el poder de sus fuerzas militares. Tienen dos opciones, concluyó el maestro de guerra Keitbar. Ríndanse inmediatamente y a algunos miembros de su especie se les permitirá vivir como sirvientes. Resistan, y todo su mundo será esterilizado. Tienen 72 horas estándar para tomar su decisión. Elijan sabiamente. La transmisión terminó, dejando a la Tierra en un silencio atónito. En cuestión de minutos, todas las principales cadenas de noticias transmitían el mensaje alienígena. El pánico comenzó a extenderse por todo el planeta. Los mercados de valores se desplomaron. Las ciudades experimentaron atascos masivos de tráfico mientras la gente intentaba huir a las zonas rurales. Los líderes religiosos declararon que había llegado el fin de los tiempos. Las fuerzas militares de todo el mundo entraron en alerta máxima. Pero en ciertas instalaciones secretas, se estaba produciendo una reacción muy diferente. En las profundidades de las montañas de Colorado, en una instalación que oficialmente no existía, el almirante Marcus Webb recibió un mensaje codificado en su comunicador personal. El mensaje contenía solo 3 palabras: Protocolo 7. Ejecutar. El almirante Webb había estado esperando este mensaje toda su carrera. Se había entrenado para ello, lo había planeado y lo había temido. Ahora que finalmente había llegado, se sentía extrañamente tranquilo. Caminó hacia una bóveda que requería 3 tipos diferentes de autorización para abrirse. Dentro había una sola carpeta marcada con símbolos que la mayoría de los humanos no reconocerían. Escenas similares se desarrollaban en instalaciones ocultas de todo el mundo. En bases subterráneas, en estaciones orbitales, en centros de investigación disfrazados de edificios ordinarios. Los humanos abrían órdenes selladas y activaban sistemas que habían estado inactivos durante décadas. El público en general no sabía de estas instalaciones. La mayoría de los líderes gubernamentales no sabían de ellas. Formaban parte de un programa que había comenzado mucho antes de que los exploradores Centroni llegaran al espacio humano. Eran la póliza de seguro de la humanidad contra una amenaza que muchas personas esperaban que nunca llegara. 50 años antes, las sondas de espacio profundo humanas habían detectado evidencia del Imperio Centroni. Las sondas habían encontrado mundos destruidos, sistemas vacíos y patrones de escombros que sugerían batallas espaciales masivas. Científicos humanos habían analizado los datos y llegado a una conclusión aterradora. Había algo en la galaxia que estaba destruyendo sistemáticamente otras civilizaciones. Se había formado un comité internacional secreto para estudiar la amenaza. Lo llamaron el Proyecto de Prevención del Xenocidio. Su misión era simple: descubrir cómo proteger a la humanidad de lo que fuera que estaba destruyendo a otras especies. El proyecto recibió financiación ilimitada y acceso a las mejores mentes de la humanidad. Todo lo que hicieron fue clasificado muy por encima de los niveles de seguridad gubernamentales normales. Durante 50 años, el proyecto se había estado preparando. Habían construido armas que oficialmente no existían. Habían desarrollado tecnologías que supuestamente eran imposibles. Habían creado estrategias basadas en la suposición de que la humanidad algún día enfrentaría a un enemigo con una tecnología convencional muy superior. Ahora ese día había llegado. Mientras el pánico se extendía por la superficie de la Tierra, el almirante Webb emitía órdenes a instalaciones de las que el público nunca había oído hablar. Naves que no aparecían en ningún registro oficial comenzaron a encender sus motores.
Sistemas de armas que solo se habían probado en simulaciones por computadora se activaron por primera vez. La flota Centroni permaneció en el borde del sistema solar, confiada en su abrumadora superioridad. El maestro de guerra Keitbar estaba satisfecho con la reacción humana. El pánico y el caos en la superficie de la Tierra era exactamente lo que esperaba de una especie primitiva que enfrentaba una muerte segura. Keitbar había tratado con miles de civilizaciones a lo largo de su larga carrera. Conocía todos los patrones. Primero venía la negación, luego el pánico, luego intentos desesperados de negociación, y finalmente, la rendición o una resistencia fútil. Los humanos seguían el guión a la perfección. En el segundo día, los gobiernos de la Tierra intentaron establecer contacto diplomático con la flota Centroni. Enviaron mensajes ofreciendo negociar términos para una coexistencia pacífica. Prometieron compartir la tecnología y los recursos humanos. Suplicaron más tiempo para considerar el ultimátum Centroni. El maestro de guerra Keitbar ignoró estos mensajes por completo. Los Centroni no negociaban con especies inferiores. Conquistaban o destruían. No había otras opciones. Mientras tanto, las fuerzas espaciales humanas parecían estar en completo desorden. Se lanzaron naves desde la Tierra en todas direcciones, aparentemente transportando refugiados que huían del planeta. Las naves militares tomaron posiciones defensivas alrededor de los principales centros de población. Los equipos de construcción trabajaron frenéticamente para construir defensas orbitales adicionales. Para los observadores Centroni, parecía exactamente lo que esperaban. Una respuesta desesperada y desorganizada de una especie que no tenía esperanzas de montar una resistencia efectiva. Las naves de refugiados eran particularmente divertidas para el maestro de guerra Keitbar. ¿A dónde creían estos humanos que podían huir que las flotas Centroni no pudieran seguir? En el tercer día, con solo unas horas restantes antes de la fecha límite, los líderes de la Tierra enviaron un último mensaje a la flota Centroni. La transmisión fue breve y entregada por un hombre que se identificó como el almirante Webb, comandante de las Fuerzas de Defensa de la Tierra Unida. Sus palabras fueron simples y directas. Hemos recibido su ultimátum y hemos considerado nuestras opciones cuidadosamente. Nuestra respuesta es la siguiente: abandonen nuestro sistema solar de inmediato o enfrenten las consecuencias. Tienen una hora para cumplir con esta demanda. Cuando este mensaje llegó a la flota Centroni, el maestro de guerra Keitbar se rió. El sonido fue como campanas de cristal siendo destrozadas con martillos. Sus oficiales compartieron su diversión. La idea de que estos humanos primitivos se atrevieran a amenazar al imperio Centroni era más que ridícula. Keitbar decidió compartir el mensaje humano con todo el imperio. Lo transmitió por todos los canales de comunicación, añadiendo su propio comentario sobre la necedad de las especies orgánicas. En cientos de mundos Centroni, los seres de cristal se reunieron para reírse del patético intento de desafío de los humanos. La transmisión se convirtió en uno de los programas de entretenimiento más populares en la historia Centroni. Los ciudadanos la compartieron con sus amigos y familiares. Los niños jugaban a ser valientes humanos amenazando a poderosos guerreros Centroni. Todo era muy divertido. El maestro de guerra Keitbar usó el mensaje humano como una oportunidad para demostrar la superioridad Centroni. Explicó a su audiencia cómo la tecnología humana estaba miles de años por detrás de la ciencia Centroni. Describió las armas primitivas que poseían las fuerzas militares de la Tierra. Comparó las naves espaciales humanas con juguetes con los que los niños Centroni podrían jugar. Estos humanos tienen naves que queman combustible químico, dijo Keitbar durante su transmisión. Tienen armas que lanzan trozos de metal a sus enemigos. Han vivido en un solo mundo durante toda su existencia como especie. Y sin embargo, se atreven a amenazarnos. Sería gracioso si no fuera tan patético. El plazo de una hora llegó y pasó. El ultimátum del almirante Webb fue ignorado. La flota Centroni comenzó a moverse hacia la Tierra, sus enormes naves acelerando a velocidad de combate. Las firmas de energía se dispararon a medida que los sistemas de armas se activaban. La conquista de la humanidad estaba a punto de comenzar. El maestro de guerra Keitbar ordenó a sus naves entrar en la formación de ataque estándar.
Las naves más grandes establecerían posiciones de bombardeo orbital alrededor de la Tierra. Naves más pequeñas eliminarían cualquier fuerza espacial humana que intentara interferir. Se esperaba que toda la operación tomara menos de 6 horas. Mientras la flota Centroni cruzaba la órbita de Neptuno, Keitbar se preparó para dar la orden de comenzar el ataque. Había supervisado personalmente la destrucción de 47 especies. Esta sería la número 48. Después de hoy, los humanos se unirían a la larga lista de civilizaciones que solo existían en las bibliotecas de registros Centroni. Pero algo andaba mal. Los operadores de sensores de Keitbar informaban de lecturas extrañas en todo el sistema solar. Las naves de refugiados que habían huido de la Tierra no estaban donde deberían estar. En lugar de huir de la batalla, parecían estar tomando posiciones alrededor de la flota Centroni. Más preocupantes eran las lecturas de energía que provenían de estas naves. Eran mucho más altas para la primitiva tecnología humana que los exploradores Centroni habían observado. Algunas de las naves generaban firmas de energía que rivalizaban con los destructores Centroni. Maestro de guerra, informó su operador de sensores jefe, estoy detectando fijaciones de armas de múltiples naves humanas. Sus sistemas de puntería son mucho más avanzados de lo que indicaban nuestros informes de inteligencia. Keitbar estudió la pantalla táctica con creciente confusión. Las naves humanas no huían en pánico. No suplicaban piedad. En cambio, estaban rodeando su flota en una formación de ataque perfecta. Sus movimientos mostraban un nivel de coordinación y habilidad táctica que debería haber sido imposible para una especie tan primitiva. Todas las naves, levanten escudos defensivos, ordenó Keitbar. Prepárense para operaciones de combate inmediato. Mientras los escudos Centroni se activaban, la voz del almirante Webb resonó en todas las frecuencias de comunicación una última vez. Fueron advertidos. Eligieron no escuchar. Ahora aprenderán por qué los humanos son diferentes de todas las demás especies que han conquistado. El primer disparo provino de una nave que parecía un carguero ordinario. Un momento estaba a la deriva en silencio cerca de la órbita de Júpiter, pareciendo inofensiva e insignificante. Al momento siguiente, el espacio mismo pareció abrirse mientras un rayo de energía pura brotaba de su casco. El rayo golpeó al destructor Centroni borde fragmentado en el centro. Por una fracción de segundo, no pareció pasar nada. Luego, la masiva nave de cristal simplemente dejó de existir. No hubo explosión, ni campo de escombros, ni grito de muerte de la tripulación. El destructor estaba allí, y luego no. Como si la realidad hubiera decidido que nunca había existido. El maestro de guerra Keitbar miró su pantalla táctica con incredulidad. Las lecturas no tenían sentido. Una nave humana primitiva acababa de borrar una de sus naves usando un arma que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. La firma de energía no se parecía a nada en las bases de datos Centroni. Todas las naves, maniobras evasivas, ordenó Keitbar. Devuelvan el fuego inmediatamente. La flota Centroni respondió con eficiencia practicada. 50 naves cristalinas abrieron fuego simultáneamente, desatando suficiente poder destructivo para esterilizar planetas enteros. Sus rayos de energía y cañones de plasma iluminaron la oscuridad entre mundos. Cualquier flota convencional habría sido vaporizada al instante. Pero las naves humanas no eran convencionales. A medida que las armas Centroni golpeaban sus objetivos, las naves humanas parecían parpadear y desvanecerse. Los rayos de energía pasaban inofensivamente a través de cascos que de repente se volvían translúcidos. Los proyectiles de plasma golpeaban escudos que absorbían los ataques y de alguna manera redirigían la energía de vuelta a las naves Centroni. 3 destructores Centroni más desaparecieron bajo el fuego de respuesta que usó sus propias armas contra ellos. Los avanzados sensores de las naves de cristal no podían entender lo que estaban viendo. Las naves humanas parecían estar entrando y saliendo del espacio normal, existiendo en múltiples dimensiones simultáneamente. Imposible, gruñó Keitbar. Estas lecturas no pueden ser precisas. Ninguna especie tiene esta tecnología. Su oficial de sensores estaba revisando frenéticamente los instrumentos una y otra vez. Maestro de guerra, todos los sistemas funcionan normalmente.
Las naves humanas están usando alguna forma de manipulación dimensional. Están cambiando entre capas del espaciotiempo para evitar nuestros ataques. Más naves humanas se revelaron por todo el sistema solar. Se habían estado escondiendo en campos de asteroides, detrás de lunas y dentro de los anillos de los gigantes gaseosos. Cada nave comenzó a transmitir soluciones de puntería a las demás, creando una red de ataque coordinada que abarcaba todo el campo de batalla. Los Centroni se encontraron rodeados por un enemigo que no debería haber existido. Naves que parecían simples naves mineras abrieron puertos de armas para revelar cañones que abrían agujeros en la realidad. Los transportadores de carga desplegaron blindaje que parecía curvar la luz a su alrededor. Incluso los pequeños cazas humanos demostraron tecnología que era teóricamente imposible. El maestro de guerra Kate Barr activó el sistema de comunicación de emergencia y envió un mensaje desesperado de vuelta al espacio Centroni. Aquí Kate Barr. Los informes de inteligencia estaban completamente equivocados. Los humanos tienen armas y defensas mucho más allá de lo que esperábamos. Solicito refuerzos inmediatos. La respuesta llegó en minutos. La respuesta del Consejo de Cristal fue fría y despectiva. Maestro de guerra Kate Barr, está luchando contra un solo mundo primitivo con 50 naves de línea. Complete su misión o enfrente cargos de incompetencia a su regreso. Kate Barr cerró el canal de comunicación y se centró en la batalla. La situación táctica se estaba deteriorando rápidamente. Su flota se había reducido a 37 naves, mientras que los humanos continuaban revelando nuevas naves desde posiciones ocultas en todo el sistema solar. El patrón de ataque humano no se parecía a nada en la doctrina militar Centroni. En lugar de concentrar su fuego en objetivos únicos, parecían estar acorralando a la flota Centroni en un área específica del espacio. Cada vez que Kate Barr intentaba sacar a sus naves del cerco, las fuerzas humanas aparecían para bloquear sus rutas de escape. Maestro de guerra, informó su oficial de navegación, los humanos nos están forzando hacia el cinturón de asteroides entre el cuarto y el quinto planeta. Creo que están intentando atraparnos en esa región. Kate Barr estudió la pantalla táctica y se dio cuenta de que el oficial tenía razón. El patrón de ataque humano no era aleatorio. Estaba cuidadosamente diseñado para empujar a la flota Centroni a una ubicación predeterminada. ¿Pero por qué querrían los humanos luchar en un campo de asteroides? Las rocas espaciales proporcionarían cobertura para ambos lados por igual. La respuesta llegó cuando la flota Centroni alcanzó el borde del cinturón de asteroides. Lo que Kate Barr había asumido que eran rocas espaciales naturales de repente cobraron vida con fuego de armas. Los asteroides no eran asteroides en absoluto. Eran estaciones de batalla humanas camufladas, cada una más grande que un acorazado Centroni. La trampa se cerró como las mandíbulas de un depredador masivo. Docenas de naves fortaleza ocultas abrieron fuego simultáneamente, creando una tormenta de energía que convirtió el espacio mismo en un campo de exterminio. Las armas humanas no simplemente destruían sus objetivos. Parecían desintegrarlos a nivel molecular, reduciendo las orgullosas naves Centroni a sus componentes atómicos básicos. La nave insignia de Kate Barr se estremeció cuando múltiples impactos penetraron sus escudos. Los informes de daños llegaron de todas las secciones de la nave. El colmillo de cristal, que había sobrevivido a cientos de batallas en toda la galaxia, estaba siendo sistemáticamente destrozado por armas que no deberían haber existido. Salto de emergencia a viaje más rápido que la luz, ordenó Kate Barr. Todas las naves supervivientes, retírense inmediatamente. Pero cuando su oficial de navegación intentó activar el motor de salto, no pasó nada. Los motores de viaje más rápido que la luz estaban completamente inertes. Informes similares llegaron de las naves Centroni restantes. Su tecnología más avanzada, la base de su superioridad militar, había sido de alguna manera desactivada. Maestro de guerra, los humanos han desplegado algún tipo de ancla dimensional, informó el oficial de navegación. Está impidiendo cualquier transición al espacio más rápido que la luz. Estamos atrapados en el espacio normal hasta que el campo sea desactivado. Kate Barr sintió algo que no había experimentado en más de 2.000 años de vida. Miedo. Los humanos no solo habían igualado la tecnología Centroni,
la habían superado. Tenían armas que podían borrar la materia de la existencia. Tenían escudos que podían redirigir los ataques de energía. Tenían sistemas de sigilo que podían ocultar flotas enteras. Y lo más aterrador, tenían tecnología dimensional que podía impedir el viaje más rápido que la luz. La batalla continuó durante otras 3 horas, pero el resultado se había decidido en los primeros minutos. La flota Centroni fue sistemáticamente destruida por un enemigo que había pasado 50 años preparándose para esta confrontación exacta. Nave tras nave desapareció bajo el fuego humano hasta que solo quedó un puñado de naves. Cuando la nave insignia de Kate Barr fue la última nave Centroni aún capaz de luchar, la voz del almirante Webb volvió a escucharse en los canales de comunicación. Maestro de guerra Kate Barr, tiene 2 opciones. Ríndase inmediatamente y será hecho prisionero. Continúe luchando y su nave será destruida como todas las demás. Tiene 60 segundos para decidir. Kate Barr miró alrededor de su puente de mando. La mitad de sus oficiales estaban muertos. La mayoría de los sistemas de su nave estaban fuera de línea. El colmillo de cristal perdía atmósfera y energía por docenas de brechas en el casco. Su orgullosa flota había sido reducida a escombros flotantes. Por primera vez en la historia Centroni, un maestro de guerra se rindió a una fuerza enemiga. Me rindo, transmitió Kate Barr, su voz apenas un susurro. El colmillo de cristal se rinde a las fuerzas humanas. En cuestión de minutos, naves de abordaje humanas se habían acoplado a la dañada nave insignia Centroni. Humanos armados con armaduras de combate avanzadas se movieron por los corredores de la nave, asegurando prisioneros y recopilando inteligencia. Trabajaron con una profesionalidad eficiente que le recordó a Kate Barr a sus propias tropas durante las conquistas exitosas. El propio almirante Webb subió a bordo del colmillo de cristal para aceptar la rendición de Kate Barr. El humano era más pequeño de lo que el maestro de guerra había esperado, pero sus ojos contenían la fría certeza de un ser que acababa de lograr una victoria total. Nos mintieron, dijo Kate Barr cuando Webb entró en el puente de mando. Sus exploradores informaron de tecnología primitiva, cohetes químicos y armas nucleares. Este nivel de avance debería haberles llevado miles de años alcanzarlo. Webb sonrió sin humor. Nuestros exploradores informaron exactamente lo que queríamos que vieran. Cada pieza de tecnología que su gente observó fue cuidadosamente diseñada para que nos subestimaran. Nos hemos estado preparando para su llegada durante 50 años. La forma de cristal de Kate Barr brilló con sorpresa. ¿50 años? ¿Pero cómo sabían que veníamos? Hemos estado observando su imperio desde antes de que supieran que existíamos, respondió Webb. Encontramos los campos de escombros que dejaron atrás. Analizamos los patrones de destrucción en cientos de sistemas estelares. Sabíamos que eventualmente vendrían por nosotros. El almirante señaló las pantallas tácticas que mostraban la flota Centroni destruida. Cada arma que vieron hoy fue diseñada específicamente para contrarrestar la tecnología Centroni. Cada estrategia que usamos fue desarrollada estudiando sus conquistas anteriores. Aprendimos de los errores de cada especie que destruyeron. Kate Barr sintió que su núcleo de cristal se enfriaba con un nuevo tipo de terror. ¿Qué van a hacer conmigo? La expresión de Webb se volvió aún más dura. Nos va a contar todo sobre su imperio, cada posición de flota, cada mundo colonial, cada instalación militar. Nos va a dar inteligencia completa sobre las capacidades y debilidades Centroni. ¿Y si me niego? Entonces verá cómo destruimos sistemáticamente cada rastro de la civilización Centroni en la galaxia. Su elección es simple. Ayúdenos a atacar específicamente a sus fuerzas militares o sea responsable de la extinción completa de su especie. Kate Barr guardó silencio por un largo momento. A su alrededor, los soldados humanos continuaban su eficiente trabajo de asegurar la nave. Se movían como seres que habían estado planeando esta operación durante décadas. Cada acción era precisa y decidida. No pueden amenazar a todo nuestro imperio, dijo finalmente Kate Barr. Tenemos miles de naves dispersas en cientos de mundos. Incluso con su tecnología avanzada, siguen siendo solo una especie en un mundo. El almirante Webb caminó hacia la pantalla principal y activó una vista de cámara externa.
Lo que Keitbar vio hizo que su forma de cristal temblara de incredulidad. El espacio alrededor de la Tierra estaba lleno de naves humanas. No docenas ni cientos, sino miles. Acorazados masivos que empequeñecían cualquier cosa en la flota Centroni. Portaaviones que lanzaban enjambres de cazas equipados con armas que deformaban la realidad. Estaciones de batalla que eran más grandes que la mayoría de los hábitats espaciales. Esta era solo nuestra flota de defensa local, dijo Webb con calma. Nuestras principales fuerzas de ataque ya se están desplegando por toda la galaxia. Para cuando termine esta conversación, las flotas humanas estarán en posición para atacar cada instalación Centroni importante simultáneamente. Keitbar miró la armada imposible que rodeaba la Tierra. ¿Cuántas naves tienen? Suficientes, respondió Webb. Hemos estado construyendo esta flota en astilleros ocultos durante 5 décadas. Cada recurso que pudimos destinar se invirtió en prepararnos para esta guerra. Construimos naves en campos de asteroides donde sus exploradores nunca mirarían. Construimos armas en fábricas de espacio profundo que no aparecen en ninguna carta estelar. El almirante se volvió para mirar directamente a Keitbar. Su imperio cometió un error fatal. Asumieron que porque parecíamos primitivos, realmente lo éramos. Nunca consideraron que una especie inteligente podría elegir ocultar sus verdaderas capacidades hasta el momento en que fueran necesarias. Webb activó un panel de comunicación y habló por él. Almirante Chen, está autorizada para comenzar las operaciones de la fase 2. Todas las flotas humanas tienen autorización para atacar objetivos Centroni en toda la galaxia. Mientras las señales de confirmación comenzaban a llegar de las fuerzas humanas en todo el espacio conocido, Keitbar se dio cuenta de que su imperio estaba a punto de enfrentar algo que nunca antes había encontrado. Un enemigo que era más fuerte, más inteligente y más despiadado que ellos mismos. Lo último que Keitbar escuchó antes de ser escoltado a una celda de detención fue al almirante Webb hablando con su Estado Mayor. Caballeros, el Imperio Centroni tiene 30 días para liberar a todas las especies esclavas y retirarse a su mundo natal. Si se niegan, haremos lo que ellos han estado haciendo a otros durante 1000 años. La única diferencia es que seremos mucho más minuciosos al respecto. El Consejo de Cristal se reunió en sesión de emergencia por primera vez en 300 años. Los 7 antiguos gobernantes del Imperio Centroni se congregaron en su gran salón en el mundo natal, sus formas cristalinas brillando con agitación e incredulidad. Ante ellos flotaba una pantalla holográfica que mostraba la destrucción completa de la flota del maestro de guerra Keitbar. El alto consejero Vestorn, el mayor de los 7, habló primero. Su voz llevaba el peso de 4.000 años de vida y conquista. Esta grabación debe ser una falsificación. Ningún mundo primitivo podría poseer tal tecnología. Las firmas cuánticas son auténticas, respondió el consejero Morat, quien supervisaba las redes de inteligencia del imperio. Nuestros sensores confirman que 50 naves de línea fueron destruidas o capturadas por fuerzas humanas. El propio Keitbar está prisionero. La cámara del consejo cayó en silencio, excepto por la resonancia armónica de los seres de cristal en profundo pensamiento. Durante 1000 años, los Centroni habían sido los amos indiscutibles de la galaxia. Su tecnología era suprema. Su ejército era invencible. La idea de que alguna especie desconocida pudiera desafiarlos estaba más allá de la comprensión. Quizás este es un incidente aislado, sugirió el consejero Rayat. Un mundo con defensas inusuales. Podemos simplemente evitar ese sistema y continuar la expansión en otras direcciones. La forma de cristal del alto consejero Vestorn brilló con ira. No evitamos nada. El Imperio Centroni nunca se ha retirado de ningún enemigo. No comenzaremos ahora por un solo contratiempo. Pero mientras el consejo debatía, llegaban informes de todo el imperio. Flotas humanas habían aparecido en docenas de sistemas estelares simultáneamente. No estaban enfrentando a las fuerzas Centroni directamente. En cambio, se estaban posicionando cerca de instalaciones importantes y transmitiendo un mensaje simple. El Imperio Centroni tiene 30 días para liberar a todas las especies esclavizadas y retirarse a su mundo natal. El incumplimiento resultará en la destrucción completa de su civilización.
Esta es su única advertencia. El mensaje fue entregado en perfecto idioma Centroni, lo que sugería que los humanos habían estudiado a fondo su cultura y tecnología. Más inquietantes eran las lecturas de energía de las naves humanas. Cada nave llevaba suficiente poder de fuego para amenazar a grupos de batalla Centroni enteros. ¿A cuántas naves nos enfrentamos?, preguntó el consejero Drafan, el principal estratega militar del imperio. Nuestras estimaciones actuales sugieren al menos 10.000 naves humanas, respondió Morat, posiblemente más. Están equipadas con tecnología que nuestros científicos no pueden explicar. Algunas parecen capaces de viajar más rápido que la luz sin usar los motores de salto convencionales. La consejera Silles, la más joven de los 7 con solo 800 años, hizo una sugerencia sin precedentes. Quizás deberíamos considerar negociar con estos humanos. Si su tecnología es realmente superior a la nuestra, podríamos aprender de ellos. Los otros miembros del consejo se volvieron hacia ella con expresiones de sorpresa y disgusto. La idea de negociar con cualquier especie era un anatema para la filosofía Centroni. Eran la raza suprema. No negociaban. Conquistaban o destruían. El imperio no negocia con especies inferiores, declaró el alto consejero Bestorn. Envíen la séptima flota para enfrentar a la formación humana más cercana. Demostraremos que la derrota de ayer fue simplemente una anomalía. La séptima flota era una de las formaciones militares más poderosas del imperio. 200 naves lideradas por el maestro de guerra Salket, un veterano de 600 campañas de conquista. Si alguna fuerza podía restaurar el prestigio Centroni, sería la séptima flota. El maestro de guerra Salket recibió sus órdenes con entusiasmo. Había estudiado las grabaciones de la derrota de Keitbar y creía entender que había salido mal. Keitbar había sido demasiado confiado y no estaba preparado para la tecnología avanzada. Salket no cometería los mismos errores. La séptima flota se desplegó con protocolos de combate completos. Cada nave estaba equipada con las armas y escudos Centroni más avanzados. Se enviaron naves exploradoras por delante para recopilar inteligencia detallada sobre las capacidades humanas. No se dejaría nada al azar. El objetivo de la flota era una formación humana que orbitaba una colonia minera Centroni en el sector andoriano. 20 naves humanas estaban posicionadas cerca de las instalaciones de asteroides donde millones de alienígenas esclavizados trabajaban para extraer cristales raros para el imperio. Las naves humanas no hicieron ningún intento por ocultar su presencia. Simplemente esperaron en formación perfecta. O son supremamente confiados o están completamente locos, observó Salket mientras su flota se acercaba a la posición humana. 200 naves contra 20. Incluso con su tecnología avanzada, no pueden esperar sobrevivir. El comandante de la flota humana se identificó como el almirante Rodríguez de las Fuerzas de Defensa de la Tierra Unida. Su mensaje a Salket fue breve y profesional. Se les ordena retirarse de este sistema inmediatamente y liberar a todos los seres esclavizados. El incumplimiento resultará en la destrucción de su flota. Salket transmitió su respuesta por todas las frecuencias para que cada ser en el sistema pudiera oírla. Soy el maestro de guerra Salket de la séptima flota. No recibimos órdenes de especies inferiores. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. La batalla comenzó exactamente 30 segundos después. Las naves humanas se movieron con una velocidad y coordinación imposibles. No formaron líneas de batalla tradicionales ni intentaron igualar la formación Centroni. En cambio, parecían danzar por el espacio, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Sus armas disparaban en patrones que desafiaban las tácticas convencionales. Salket se dio cuenta rápidamente de que su ventaja numérica no significaba nada. Las naves humanas podían existir en múltiples ubicaciones simultáneamente, creando objetivos falsos y atacando desde ángulos inesperados. Cuando las armas Centroni lograban impactar en las naves humanas, el daño parecía repararse en segundos. Maestro de guerra, no podemos fijar los objetivos, informó su oficial de armas. Las naves humanas están entrando y saliendo del espacio normal más rápido de lo que nuestros ordenadores pueden rastrear. Peor aún,
Las armas humanas estaban destruyendo sistemáticamente las naves Centroni con una eficiencia aterradora. Cada disparo parecía diseñado para explotar debilidades específicas en la tecnología de Cristal. El blindaje que podía soportar armas de energía de clase estelar se desmoronaba bajo el fuego humano como vidrio quebradizo. En 2 horas, la séptima flota fue completamente destruida. 200 de las mejores naves del Imperio reducidas a escombros flotantes. La transmisión final del maestro de guerra Salket fue una súplica desesperada por refuerzos que nunca llegarían. La noticia de la segunda derrota se extendió por el Imperio Centroni como un virus. Por primera vez en su historia, los seres de Cristal comenzaron a sentir algo que nunca antes habían experimentado: duda. Si la poderosa séptima flota podía ser destruida tan fácilmente, ¿qué fuerza podría enfrentarse a estos humanos? El Consejo de Cristal se reunió de nuevo, su confianza anterior reemplazada por un pánico creciente. Los informes seguían llegando de todo el imperio. Flotas humanas estaban por todas partes, apareciendo en sistemas que deberían haber sido imposibles de alcanzar. Sus naves se movían más rápido que cualquier cosa en las bases de datos Centroni. Sus armas golpeaban con precisión quirúrgica. No solo son tecnológicamente superiores, admitió el consejero Morat. Entienden nuestra psicología, nuestras tácticas, nuestras debilidades. Esto no es una respuesta espontánea a nuestra llegada. Nos han estado estudiando durante décadas. La forma de Cristal del alto consejero Bestorn se atenuó con sorpresa y confusión. ¿Cómo es posible tal preparación? Nuestros exploradores detectaron una especie primitiva con viajes espaciales limitados. No había indicios de capacidad militar avanzada. Porque no querían que lo viéramos, respondió la consejera Silles. Cada pieza de inteligencia que recopilamos fue cuidadosamente elaborada para que lo subestimáramos. Han estado manipulando nuestras percepciones desde el principio. La revelación de que el Imperio Centroni había sido superado tan completamente fue devastadora para los miembros del Consejo. Habían construido toda su civilización sobre la creencia de que eran la especie suprema de la galaxia. La idea de que otra raza pudiera ser más inteligente, más fuerte y más avanzada desafiaba todo lo que creían sobre sí mismos. Mientras el Consejo debatía su respuesta, las flotas humanas continuaban su avance metódico por todo el imperio. No atacaban a poblaciones civiles ni destruían mundos habitados. En cambio, se centraban en objetivos militares con precisión quirúrgica. Flotas Centroni, fortalezas orbitales, instalaciones de fabricación de armas y centros de mando fueron eliminados sistemáticamente. Los humanos luchaban con una fría eficiencia que aterrorizaba incluso a los veteranos guerreros Centroni. No mostraban piedad con las fuerzas militares, pero evitaban cuidadosamente dañar a los no combatientes. Era como si estuvieran llevando a cabo una operación quirúrgica precisa para eliminar la capacidad del imperio para hacer la guerra mientras preservaban todo lo demás. Más inquietantes eran los informes de los mundos liberados. A medida que las fuerzas humanas destruían las guarniciones Centroni, las especies esclavizadas que liberaban hablaban de sus liberadores con algo cercano a la adoración. Los humanos proporcionaban ayuda médica, alimentos y transporte a lugares seguros. Trataban a los antiguos esclavos con una dignidad y un respeto que nadie les había mostrado en generaciones. No solo nos están derrotando militarmente, observó el consejero Drafan. Están volviendo a nuestros propios súbditos en nuestra contra. Cada mundo que liberan se convierte en un aliado potencial. 3 semanas después de la campaña, el Consejo de Cristal recibió un mensaje personal del almirante Webb, el comandante humano que había capturado al maestro de guerra Kate Barr. La transmisión fue entregada a la propia Cámara del Consejo, eludiendo todos los sistemas de seguridad del imperio como si no existieran. Honrados miembros del Consejo de Cristal, comenzó Webb, su imagen apareciendo con perfecta claridad ante los 7 gobernantes. Me dirijo a ustedes directamente para aclarar su situación y ofrecerles una última oportunidad de evitar la destrucción completa de su civilización. El tono del almirante era respetuoso pero firme, como un maestro explicando un concepto difícil a estudiantes lentos. A su imperio le quedan 7 días para cumplir con nuestras demandas. Todas las especies esclavizadas deben ser liberadas.
Todas las fuerzas militares deben retirarse a su mundo natal. Todas las armas de destrucción masiva deben ser desactivadas. Webb hizo una pausa para que sus palabras calaran antes de continuar. Si cumplen con estos términos, a su especie se le permitirá sobrevivir en su mundo natal bajo supervisión humana. Se les proporcionarán las necesidades básicas, pero se les prohibirá desarrollar tecnología militar o abandonar su sistema. Si se niegan a cumplir, eliminaremos todo rastro de presencia Centroni en la galaxia. Sus naves, sus colonias, sus instalaciones militares y sus instalaciones industriales serán destruidas. Su gente será reubicada en su mundo natal, donde permanecerán bajo cuarentena permanente. La transmisión terminó con una advertencia final que heló a los seres de cristal hasta sus núcleos. No confundan nuestra moderación con debilidad. Tenemos el poder de esterilizar su mundo natal si es necesario. La elección es suya, pero esta es su última advertencia. El alto consejero Bestorn miró el espacio donde había estado la imagen de Webb. Por primera vez en 4.000 años de vida, se sintió completamente impotente. El Imperio Centroni, que había parecido eterno e invencible, se desmoronaba a su alrededor. ¿Cuántas flotas nos quedan?, preguntó en voz baja. Menos del 30% de nuestra fuerza original, respondió el consejero Drafan. Y la mayoría de ellas están atrapadas en posiciones defensivas alrededor de instalaciones críticas. Los humanos controlan todas las rutas espaciales principales. ¿Y nuestras armas secretas? ¿Los destructores de planetas? ¿Las bombas dimensionales? Los humanos parecen saber de todas ellas, informó Morat. Han neutralizado nuestros sistemas de armas más avanzados antes de que pudiéramos desplegarlos. Es como si tuvieran inteligencia completa sobre nuestras capacidades militares. La consejera Silles hizo otra sugerencia sin precedentes. Quizás deberíamos considerar la rendición. Si cumplimos con sus demandas, al menos nuestra gente sobrevivirá. Los otros miembros del consejo la miraron con una mezcla de horror y desesperación. La idea de rendirse a cualquier especie era impensable, pero la alternativa parecía ser la extinción completa. Mientras el Consejo de Cristal debatía la impensable posibilidad de la rendición, las flotas humanas continuaban su avance implacable hacia el mundo natal Centroni. Cada día traía nuevos informes de instalaciones destruidas y mundos liberados. El imperio de 1000 años se estaba derrumbando más rápido de lo que nadie había creído posible. Los humanos no solo estaban ganando la guerra, estaban reescribiendo las reglas de la civilización galáctica. Y lo estaban haciendo con un nivel de planificación y preparación que sugería que habían estado pensando en este conflicto durante mucho más tiempo de lo que nadie había imaginado. En el día 29, la última instalación militar Centroni cayó en silencio. El almirante Webb estaba en el puente de Louis Retribution, el acorazado más grande de la humanidad, observando cómo la última fortaleza Centroni se rendía sin disparar un solo tiro. La masiva estructura de cristal que una vez había comandado un sector entero del espacio ahora colgaba oscura y sin vida en el vacío, con sus armas apagadas y sus escudos colapsados. Esa es la última, señor, informó el capitán Martínez desde la estación de comunicaciones. Todas las fuerzas militares Centroni han sido destruidas o se han rendido. El imperio ha dejado de existir como potencia militar. Webb asintió lentamente, pero no había satisfacción en su expresión. El imperio Centroni había sido desmantelado con precisión matemática en el transcurso de 4 semanas. Cada flota destruida, cada fortaleza capturada, cada arma neutralizada. Fue la victoria militar más completa en la historia galáctica. Y se había logrado con mínimas bajas humanas. Pero la guerra aún no había terminado. Señor, estamos recibiendo una transmisión del mundo natal Centroni, continuó Martínez. Es del propio alto consejero Bestorn. Póngalo en pantalla. La pantalla principal cobró vida, mostrando el interior de la cámara del Consejo de Cristal. Los 7 miembros del Consejo Gobernante estaban presentes, sus formas cristalinas atenuadas por la derrota y el agotamiento. El alto consejero Bestorn dio un paso adelante, su antigua voz pesada por el peso de 4 milenios. Almirante Webb, comenzó Bestorn.
El Consejo de Cristal rinde formalmente todas las fuerzas Centroni restantes a la autoridad humana. Aceptamos sus términos para la supervivencia de nuestra especie. Webb estudió al gobernante quebrado de un imperio caído. No había triunfo en los ojos del almirante humano, solo la fría satisfacción de un trabajo completado. Han sido liberadas todas las especies esclavizadas. Sí, las naves de transporte ya las están trasladando a mundos de su elección. Nuestras colonias de esclavos han sido abandonadas como exigieron. Y sus armas de destrucción masiva. Desactivadas y esperando a los equipos de inspección humanos. Verá que hemos cumplido con cada aspecto de su ultimátum. Webb guardó silencio por un momento, consultando pantallas de datos que mostraban el estado de los mundos liberados en todo el antiguo imperio. Millones de seres estaban siendo reubicados en nuevos hogares. Especies que habían sido esclavizadas durante siglos estaban probando la libertad por primera vez en generaciones. Su cumplimiento ha sido anotado, dijo Webb finalmente. Las fuerzas humanas comenzarán la retirada del espacio Centroni en una semana. Su gente será confinada a su sistema natal según lo acordado. Cualquier intento de abandonar ese sistema o desarrollar tecnología militar resultará en una intervención inmediata. La forma de cristal de Vestorn parpadeó con lo que podría haber sido alivio. Entendemos. Los Centroni aceptan su juicio. Pero Webb no había terminado. Hay un asunto más que discutir. El castigo por sus crímenes contra la civilización galáctica. Los miembros del Consejo de Cristal se miraron entre sí con confusión y creciente temor. Se habían rendido por completo. Su imperio estaba destruido. Su gente estaba confinada a un solo mundo. ¿Qué más podían querer los humanos? Almirante, dijo Vestorn con cuidado. Hemos aceptado todos sus términos. Nuestro imperio ha terminado. ¿Qué castigo adicional requieren? La expresión de Webb se volvió aún más fría. El castigo ya ha comenzado. Simplemente aún no se han dado cuenta. El almirante hizo un gesto a un ayudante que activó una nueva pantalla que mostraba las redes de comunicación galácticas. Durante el último mes, las fuerzas humanas han estado eliminando sistemáticamente todas las referencias a su especie de las bases de datos galácticas. Cada registro histórico, cada archivo cultural, cada mención del Imperio Centroni está siendo borrada. La forma de cristal de Vestorn ardió con súbita comprensión y horror. No puede ser. El nombre Centroni está siendo eliminado de la memoria colectiva de la civilización galáctica. Webb continuó implacablemente. Dentro de una generación, nadie recordará que su imperio existió. Las especies que conquistaron recordarán su liberación, pero no de quien fueron liberadas. Los mundos que destruyeron serán restaurados, pero la causa de su destrucción será olvidada. El almirante humano se enderezó, su voz cargada con el peso de una autoridad absoluta. Este es el juicio de la humanidad sobre ustedes. No serán mártires. No serán recordados como grandes conquistadores. No se convertirán en leyendas que futuros tiranos podrían buscar emular. Simplemente se desvanecerán de la historia como si nunca hubieran existido. Pero nuestros logros, nuestra tecnología, nuestros 1000 años de expansión, protestó Vestorn. Serán atribuidos a otras especies o listados como de origen desconocido, respondió Webb sin emoción. Sus descubrimientos científicos serán atribuidos a las civilizaciones a las que se los robaron. Sus monumentos arquitectónicos serán rediseñados para eliminar todas las características Centroni. Incluso su idioma será sistemáticamente eliminado de las bases de datos galácticas. La consejera Silles dio un paso adelante, su joven voz quebrándose de desesperación. Por favor, almirante Webb, la muerte sería más misericordiosa que esto. Ser borrados de la historia por completo, significa que todo lo que fuimos, todo lo que logramos, será como si nunca hubiera sucedido. Webb centró toda su atención en ella, y por un momento su expresión se suavizó ligeramente. Ese es exactamente el punto. Construyeron un imperio sobre el sufrimiento de otros. Destruyeron cientos de civilizaciones y esclavizaron a millones de seres. Guardaron registros de sus momentos finales para su entretenimiento.
La voz del almirante se endureció de nuevo. Ahora experimentarán algo mucho peor que la muerte. Experimentarán la irrelevancia completa. Las generaciones futuras nunca conocerán su nombre. Las especies que aterrorizaron los olvidarán. Se convertirán en nada más que un espacio en blanco en el registro histórico. El alto consejero Bestorn se desplomó en el suelo de la cámara del consejo. Su antigua forma de cristal se atenuó hasta niveles apenas visibles. 4.000 años de vida, conquista y orgullo habían sido reducidos a una absoluta falta de sentido en una sola conversación. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo es posible tal cosa? Porque ahora controlamos las redes de comunicación galácticas, explicó Webb. Cada base de datos, cada archivo, cada sistema educativo. Hemos estado editando sistemáticamente a su especie fuera de la existencia durante semanas. El proceso está casi completo. El almirante humano activó otra pantalla que mostraba noticieros de toda la galaxia. Las especies liberadas celebraban su libertad. Pero cuando los reporteros preguntaban quién los había esclavizado, los antiguos cautivos parecían confundidos. Recordaban haber estado prisioneros, pero no podían recordar exactamente por quién. Tecnología de modificación de la memoria, dijo Webb, notando las expresiones horrorizadas del consejo. No estamos obligando a nadie a olvidar. Simplemente les estamos facilitando superar su trauma. Los detalles específicos de su opresión se están desvaneciendo, mientras que su alegría y libertad se fortalecen. Están robando nuestra historia, dijo el consejero Morat, su voz hueca de desesperación. Le estamos dando a sus víctimas la oportunidad de sanar, corrigió Webb. La galaxia no necesita recordar a los monstruos que los hirieron. Solo necesita recordar que la libertad es preciosa y vale la pena defenderla. La transmisión continuó durante varios minutos más mientras Webb describía el alcance completo del proyecto de revisión histórica de la humanidad. Cada mención del Imperio Centroni estaba siendo eliminada de la civilización galáctica. Su idioma se extinguiría en un año. Sus logros culturales serían olvidados. Incluso su nombre desaparecería de los labios de cada ser en la galaxia. Cuando la transmisión terminó, el Consejo de Cristal se quedó en un silencio atónito. Habían esperado la muerte o la prisión. Se habían preparado para un castigo físico o sanciones económicas, pero esto era algo más allá de sus peores pesadillas. Vivirían, pero vivirían como fantasmas. Su especie sobreviviría, pero solo como una población oscura en un solo mundo que a nadie más le importaba. Su imperio de 1000 años sería recordado solo como un vago periodo en el que algo malo le sucedió a varias especies, pero nadie recordaría exactamente qué. Mientras tanto, en toda la galaxia, el proceso de olvido continuaba con precisión mecánica. Equipos humanos trabajaban con las especies liberadas para ayudarlas a centrarse en la reconstrucción en lugar de en el trauma pasado. Las bases de datos históricas se actualizaron para eliminar referencias que pudieran causar daño psicológico a los supervivientes. Los materiales educativos fueron revisados para enfatizar la esperanza y la recuperación en lugar de los detalles de la opresión. Los seres que habían sufrido bajo el gobierno Centroni no fueron forzados a olvidar. Simplemente se les dio la oportunidad de dejar ir un dolor que no servía para ningún propósito útil. Muchos eligieron abrazar este regalo, descubriendo que sus vidas se volvían más felices y productivas cuando dejaban de pensar en la identidad específica de sus antiguos opresores. En 6 meses, la eliminación fue completa. El nombre Centroni no aparecía en ninguna base de datos accesible a la civilización galáctica. Su idioma estaba muerto. Sus símbolos culturales habían sido eliminados de todos los espacios públicos. Su estilo arquitectónico había sido modificado hasta ser irreconocible. Los propios seres de cristal permanecían vivos en su mundo natal, pero vivían en completo aislamiento. Las estaciones de monitoreo humanas aseguraban que no pudieran abandonar su sistema ni comunicarse con la galaxia exterior. Se convirtieron en una población cerrada, olvidada por todos excepto por ellos mismos. Algunos Centroni intentaron preservar su historia tallando registros en formaciones de cristal. Otros intentaron transmitir su cultura a través de tradiciones orales. Pero con cada generación que pasaba, los recuerdos se volvían menos claros.
A los niños que nunca habían visto el imperio les resultaba difícil creer las historias de sus mayores sobre la conquista galáctica. 100 años después, los jóvenes Centroni pensaban que los cuentos de sus antepasados sobre el imperio eran solo mitos y leyendas. La idea de que su especie alguna vez había gobernado cientos de mundos parecía tan imposible como volar sin tecnología. Simplemente eran una de las muchas especies confinadas a su mundo natal, y no podían imaginar por qué. 200 años después, incluso los mitos se habían desvanecido. Los Centroni recordaban que alguna vez habían sido importantes de alguna manera, pero los detalles específicos se habían perdido. Desarrollaron nuevas culturas y nuevos propósitos, pero siempre con la sensación de que algo significativo había sido olvidado. En toda la galaxia, otras especies prosperaron bajo la protección humana. Los antiguos esclavos construyeron nuevas civilizaciones en mundos de su elección. Las redes comerciales florecieron. El avance científico se aceleró. El arte y la cultura florecieron mientras especies que habían vivido con miedo durante generaciones finalmente se sentían seguras para explorar su potencial. Cuando los historiadores de estas especies estudiaban su pasado, encontraban referencias a un periodo oscuro en el que sus antepasados habían sido esclavizados por opresores desconocidos. Pero los registros estaban incompletos y nadie parecía particularmente interesado en identificar a los villanos específicos. Era más importante celebrar su liberación y centrarse en construir un futuro mejor. Los humanos, mientras tanto, se convirtieron en los protectores y maestros de la galaxia. Compartieron su tecnología selectivamente, asegurándose siempre de que ninguna especie pudiera desarrollar armas capaces de repetir el error Centroni. Establecieron leyes y tratados que impedían la expansión agresiva. Construyeron una nueva civilización galáctica basada en la cooperación en lugar de la conquista. Y en momentos de tranquilidad, cuando los líderes humanos se reunían en privado, a veces hablaban en susurros sobre la especie que los había hecho enojar. Se recordaban mutuamente porque la vigilancia era necesaria y porque la humanidad nunca debía permitir que tales atrocidades volvieran a ocurrir. Pero nunca pronunciaban el nombre en voz alta. Incluso entre ellos, incluso en los lugares más seguros, esa palabra en particular estaba prohibida. Había sido borrada demasiado completamente, eliminada demasiado a fondo. Al igual que sus antiguos dueños, el propio nombre se había convertido en un fantasma. Los humanos habían logrado algo que ninguna otra especie en la historia galáctica había conseguido. Habían hecho desaparecer a sus enemigos, no solo físicamente, sino conceptualmente. El Imperio Centroni había sido tan completamente borrado que bien podría no haber existido nunca. Y al final, esa fue la demostración más aterradora del poder humano. No sus armas avanzadas ni su estrategia superior, sino su capacidad para editar la realidad misma. Para hacer que civilizaciones enteras se desvanecieran de la memoria colectiva de la galaxia. Otras especies aprendieron bien la lección. Nunca hagas enojar a la humanidad lo suficiente como para que decida que debe ser olvidado. Porque una vez que los humanos tomaban esa decisión, ninguna fuerza en la galaxia podría asegurar que alguien volviera a recordar tu nombre.